clase? Sí, sí les avisé con anticipación. Ya. A ver, hágame una lista de los hasta ahora 40 que hay. En Ya está, delegados, sí, por favor, me lo pasa, pero me pasa de la lista de los que están nomás, ¿ya? ya, Y perfecto. ¿quién está? ¿Alguien está grabando? ¿Usted graba para que puedan tenerlo? Sí, sí, Ya, ok. A ver, avisen por favor, vamos a explicar y cualquier cosa, me interrumpen, no hay ningún problema para poder explicarles bien cómo va a ser este curso en este ciclo. A ver, ¿me ven la pantalla? Sí, ¿no? sí, sí se ve, doctor. Sí, te veo, Ya, muy doctor. bien, muy bien. Les he enviado el PDF de esta presentación, ¿cierto? La tienen ahí para... Es una clase breve, pero importantísima. Pero primero pasemos a revisar lo que es el curso, ¿ya? A ver, vamos a hacer un curso como ya lo hemos hecho en Fármaco 1, online en su gran mayoría. Probablemente coordinemos la penúltima o la última clase para poder hacer una clase presencial final, que es como hicimos en el siglo anterior. He fechado tratando de que esté todo correcto, esté todo dentro de lo que debería ser, ¿no es cierto? Estamos, a ver, vamos a empezar. Esta vez, a diferencia, a ver, creo que me acabo de dar cuenta que esto, disculpen, he copiado Deme un minuto, se había una equivocación acá. A ver, otra vez, acá está. Ya, a ver, ahora sí ya, ahora sí les muestro bien. Ok, se me había filtrado la del año pasado. Ok, ahora sí, estamos hoy día 20 de febrero, ¿no? Estamos hoy 20 de febrero, ahí está, vamos a tener la clase. Es básicamente, en realidad, líneas angiotensina lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya vamos a ver básicamente diuréticos, que es lo que me interesa empezar con la clase. Y les he enviado ya 4 lecturas, que las lecturas van a ser, al igual que en el siglo pasado, van a reemplazar a los exámenes orales, ¿se acuerdan? Mm, Sí, sí, doctor. Sí, doctor. ok, perfecto. Entonces,
Vamos a procurar, tenemos 16 fechas, vamos a procurar hacer por lo menos unas 10 a 12 lecturas, todavía no lo he definido bien. Quiero ver la necesidad, sobre todo de los temas, de la necesidad de revisar temas, ¿no? Que son importantes. Y a diferencia de lo que vieron, que se me había filtrado la del año anterior, ahora tienen 4 exámenes, ¿ya? O sea, acá no había problemas. Lo que he dividido es la parte de antibiótico terapia. Vamos a una parte más importante porque esto es bastante pesado a veces. Vamos a hablar de los beta-lactámicos, sobre todo, ¿no? Los antibióticos más clásicos, los inhibidores de la síntesis de las proteínas y de resistencia a antibióticos, eso va a ser un examen. Y ya de aquello que es muy específico, tuberculosis, malaria, antiparasitarios, antifúngicos, antivirales, será otro examen. Entonces, en el ciclo anterior habíamos tomado solamente 3 exámenes, vamos ahora con 4 exámenes y los controles de lectura. Ya los controles de lectura, como les decía, la idea es que puedan revisar temas que están en el Up to Date, que yo les voy a ir seleccionando. Quizás por ahí alguno no sea del Up to Date, vamos a ver qué está publicado, pero realmente el Up to Date tiene la ventaja de sintetizar en realidad, o más que sintetizar, de recopilar toda la información en una revisión sistemática. Son revisiones sistemáticas que realmente tienen la ventaja de poder jalar y actualizarse constantemente. Entonces, digamos que el año pasado yo les di a la promoción anterior una lectura similar, no es la misma, si se dan cuenta, tiene algunas actualizaciones y es importante que utilicen la que recién estamos enviando, ¿ya? Respecto al curso, no creo que haya un mayor problema. Varias de las clases las van a dictar profesores que ustedes ya han conocido de Cuequín Medic, el doctor Torres, que hace la parte de cardiología. Y el otro Bellodas, que también hace algunas de las clases, sobre todo en lo que va a ser antiácidos. Y tenemos una clase importante que es con una oncóloga. Este año vamos a volver a invitarla, este, para poder hacer, en realidad, no hacer clase de antineoplásicos me parece bastante difícil, a pesar de que en algunos he visto en varios programas de farmacología que no tocan el tema, pero me parece inaudito, ¿no? Entonces hay que hacer por lo menos una clase. Antiguamente yo hacía dos, hacía una clase de antineoplásicos y otra de biológicos, pero se puede hacer la clase en una nada más. Y la parte de antibiótico terapia, que haciendo la introducción a la parte de la farmacología, es clave, ¿no? Es clave porque no puede hablar de mucho. O sea, vamos a hablar ahora de todo lo que a uno le asusta, que es la cardiología en realidad, ¿no es cierto? Esta es la cardiología básica. Todos tememos a tener un infarto, todos tenemos el temor de un día tener un problema cardiológico. De hecho que sí, el corazón es la gran bomba que necesitamos cuidar. Sin ella, nuestro cerebro no funciona. Claro, somos el cerebro, pero el corazón lo soporta y ese soporte no puede parar, definitivamente. Pero a pesar de todo, de todas las estrategias que se han sumado a lo que es causalidades de mortalidad, a pesar de todo lo que se dice, ¿no? Acaba de salir una estrategia respecto a restringir la sal, pero la restricción de sal, al final, cuando uno revisa los estudios, cuántos años tu restricción de sal puede sumarte, en realidad son pocos, ¿no? No llegan ni a 5 años en sobrevida de una vida sin sal, que la verdad es que, aunque suene raro, pero es una vida bastante sosa, ¿no? Entonces es un poco complicado. Entonces, eso ya se sabía hace muchos años. Y hoy en día la estrategia va a utilizar, ¿no? La sal no de sodio, sino de potasio, pero que tiene un costo mucho mayor, ¿no? Tiene un costo muchísimo mayor. Entonces, es una estrategia realmente que yo no digo que sea mala, pero
Yo creo que está condenada a fracasar. No le va a sumar mucho realmente. Definitivamente el corazón lo cuida mejor algunas drogas, sobre todo el ejercicio, el evitar la diabetes es clave para cuidar el corazón. Y a pesar de todas esas estrategias, la sobrevida en el mundo no ha crecido mucho con estas estrategias. No le hemos sumado algunos años y nada se compara al haberle sumado casi 30 años de sobrevida con el uso de los antibióticos. Con el uso de los antibióticos nosotros nos hemos sumado, el ser humano se ha sumado cerca de 30 años, ¿no? De sobrevida. O sea, existe una serie de estrategias en la medicina que te permiten tener una mejor calidad de vida, en algunas circunstancias específicas y puntuales, sobrevivir a ciertas enfermedades más tiempo y todo lo demás le puede haber sumado aproximadamente, incluyendo las estrategias en cardiología, en oncología, a nivel pulmonar y todo lo demás, le van a haber sumado quizás 10 años, en el mejor de los casos. Pero de un sopetón, entre los años 40 y 60, le sumamos al ser humano cerca de 25 años y en total estamos sumando cerca de 30 años. ¿Por qué? En la era preantibiótica, recordar que era preantibiótica, la sobrevida del ser humano estaba alrededor de los 42 años, ¿no? La expectativa de vida al nacer. Era común que un hombre se muriera entre los 35, 40 años, ¿no? Si no había tenido una enfermedad grave. Te daba yo les pongo un ejemplo, ¿no? Siempre pongo mi ejemplo, que es mejor. eh, si no hubiese antibióticos, yo hubiese muerto a los 22 años con una peritonitis. Si hubiese podido sobrevivir a esa peritonitis, pues moría a los 30 años con tifoidea. Durante mi residencia hice tifoidea y de las buenas. Entonces, yo le debo lo que estoy viviendo ahorita a los antibióticos, sobre todo eso, ¿no? Y ahí después de los 50 años ya uno hace, yo he hecho por familia y porque después de los 50 años estamos asignados por la biología a hacer hipertensión, diabetes, y bueno, es las drogas que tomo hoy en día que me controlan la presión, que tengo una presión más baja que la de ustedes, pero con varias drogas. Entonces ya eso es lo que los otros añitos que le quiero sumar, pero para llegar a mis casi 60 años que tengo, bueno, este año cumplo 60, con ustedes voy a cumplir 60, se lo debo a los santos antibióticos. Así que eso va a ser algo que vamos a revisar muy bien. No hay médico que no use antibióticos, ¿no? Desde el más comercial de los médicos que hace cirugía plástica o cosmética, va a utilizar antibióticos después de sus procedimientos hasta el más, ¿no? El más filósofo de los médicos, psiquiatras o etcétera, van a en algún momento tener que utilizar antibióticos con sus pacientes por diferentes motivos. Entonces, eso es fundamental. El resto quizás tenemos que conocerlos como médicos, pero probablemente no van a conocerlos. Siempre les he dicho que en farmacología uno tiene que conocer más o menos 20 medicamentos bien dentro de lo que va a ser su quehacer diario. Pueden ustedes ser un médico de familia, o sea, nosotros a veces acá le llamamos médico general, pero el que se dedica al primer nivel de atención es realmente un médico de familia, aunque también hay un especialista en médico de familia, aún sea así un pediatra, un internista, por lo menos 20 medicamentos dentro de su farmacopea los debe conocer. Y conocerlos significa conocer su mecanismo de acción, conocer sus efectos adversos más frecuentes, conocer sobre todo las contraindicaciones y de esa manera vamos a enfocar ahora este curso. ¿Ok? Preguntas respecto, los exámenes empiezan el próximo domingo, que es, ¿no? El primer pasito va a ser todos, no sé si ustedes están de acuerdo, los hacemos los domingos, ¿ok? Los domingos 8 de la noche. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Sí, doctor, está Doctor, bien. justo de eso les hice una encuesta, me dijeron que está bien que se mantenga el domingo a las 8 de la 8 de noche. la noche, los domingos, y empezamos el domingo 2.
de marzo, ¿ya? De ahí van a ser 4 domingos seguidos. Les he mandado 4 lecturas, eso cubre los 4 domingos de marzo. O sea, todos los domingos de marzo va a haber un control de lectura, ¿ok? De tal manera que podamos ya en abril, que ya, ¿no? Hacer la pulmonar, aunque ya la hemos ahí, vamos a estar un poquito atrasados, pero los temas iniciales son muy importantes y van en paralelo, pero quizás en algún momento se desfase algo, ¿ya? Así que vamos a tratar de que coincidan en la medida de lo posible, pero estos primeros, salvo que quieran empezar este domingo. A ver, los escucho. ¿Está bien el 2 o quieren empezar este domingo? Está bien el 2, doctor. Está bien el 2, ya. Va a ser cada domingo de acá para adelante hasta emparejarnos, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo está entendido. Vamos entonces. Esta es una Doctor, clase. Sí, dígame. ¿cuál sería el tema? ¿Sería este tema de diuréticos, el primero? Claro, sí, sí, sí. Ahí no tienen todavía las lecturas. Sí les compartí en un drive, doctor. Ya les Está, tenemos, doctor. ¿las tienen o no las tienen? Les tenemos, sí. Ya, y cada una de ellas dice lectura uno, lectura 2, lectura 3 y lectura 4, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Han visto ustedes sus archivos? Sí, doctor. Dicen lectura uno, lectura 2, lectura 3, o no es así. Sí, dice. Entonces, al colega le digo, siempre se empieza por la uno. ¿Ok? Para que no haya confusión, ¿no? Está en orden. Lectura uno, la primera semana. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Entonces vamos a ver un poco de nefrología. Y dentro de las acciones, ¿no? Dentro de las acciones, siempre recuerden ustedes que la nefrología, como muchas áreas de nuestra medicina interna, son muy fuertes en lo que es la fisiología y la fisiopatología. Ahí se basa todo. ¿Cuáles son las tres grandes acciones del riñón? A quien más o menos díganlo así suelto, lo que se recuerdan. La primera es, ¿qué hace el riñón sin parar las 24 horas? Filtración. Exacto, la Filtración. filtración. Entonces, fundamental es la filtración, ¿no? ¿No? De la filtración, ¿todo se va a ir a la orina? No, ¿no es cierto? Entonces viene la segunda gran función, que es Depuración. la reabsorción. Exacto, la reabsorción. Pero todo lo que se reabsorbe, a veces vamos a reabsorber más de lo que debíamos porque algunas de unos electrolitos y algunas sustancias tienen que ser de todas maneras eliminadas. Entonces, específicamente aquellas que filtramos y después hemos reabsorbido, ahora tenemos que de todas maneras botarlas. Y esa se hará específicamente mediante un tercer mecanismo que se llama Secreción. 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 Exacto. Entonces, es la secreción. Entonces, esas son las tres grandes funciones del riñón, que las hace las 24 horas. Pero en ese proceso cumple funciones, ¿no? Importantísimas y una de ellas es el mantenimiento de la volemia, de la presión arterial, sobre todo, ¿no? La, la, la presión arterial, recuerden ustedes que, ¿no? Básicamente se mantiene en base a resistencia periférica, pero también al volumen, a la volemia y al volumen minuto, ¿no? Al gasto cardíaco. Entonces, ¿quién mantiene ese volumen? Obviamente, el principal órgano en regular ese volumen es el riñón. Obviamente que la función va a estar siempre regulada, ¿no? Autorregulada. Sabemos nosotros el eje renina, angiotensina, aldosterona, que es fundamental. La mácula densa, que va a transmitir fundamentalmente la información de cómo está saliendo la orina,
en cuestión de concentración, sobre todo de sodio, y eso hace posible que la mácula densa, que está pegada, ¿no? ¿A quién está pegada la mácula densa? En este sistema, recuerden, ¿a quién está pegada la mácula densa? Túbulo contorneado distal. No. Al En el, glomérulo. Glomérulo. no, la mácula densa es una parte, lo dijo su compañero, el túbulo distal. Es una mácula, son células especializadas en detección de la ósmosis y de los niveles de sodio. Y esa información la transmiten, ¿no? A través de, no, a través de, no es nerviosa, la transmiten a través de lo que sería la conducción parahormonal, porque por contigüidad está un aparato. ¿Cómo se llama ese aparato? Yuxtaglomerular. Exacto. O sea, la mácula densa, por eso que ustedes van a ver en todos los dibujos del glomérulo, que el aparato la mácula densa está metida entre las dos arterias. Ahí al medio está metida la mácula densa. Así, miren. Ustedes van a ver que la mácula densa del túbulo distal está metida entre la arteria aferente y la arteriola eferente. ¿Se dan cuenta? Ahí está metida. Y aquí existen unas células especializadas en formar ¿qué? En formar renina. Exacto. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la clave de todo este sistema que tiene el riñón para poder regular su flujo, para poder regular la presión arterial a través de la renina, a través de la angiotensina 2 va a regular la presión arterial, ¿no es cierto? Y de todo este sistema. Y entonces, y la aldosterona es la hormona más importante que va a actuar. ¿A qué nivel actúa la aldosterona? Túbulo Colector. colector, exacto. Colector, 95% colector. Y a ese nivel, ¿en qué célula? Célula Principal. principal, perfecto. Entonces, en la célula principal va a actuar ahí la aldosterona. ¿Y cuál es la gran función? Reabsorción de Sodio. agua y sodio. Agua y sodio. Nunca va solo, no va solo el sodio, ¿ya? Agua y sodio. Por eso es que va a incrementar la volemia siempre. Si tú tienes una hiperacción de la aldosterona, vas a producir hipertensión. O sea, si la aldosterona se produce en exceso, ¿no? Un hiperaldosteronismo primario o secundario producirá siempre hipertensión, ¿no? Por eso, porque es la gran hormona que reabsorbe agua y sodio. Siempre que hay una hormona que tiene esta función, reabsorbe agua y sodio en gran cantidad, o sea, es el mayor responsable de la reabsorción de agua y sodio, o sea, para lo que es la parte final de la reabsorción, para lo que es la regulación final, por eso que se da en el colector. ¿Y quién se opone? ¿Quién es el gran responsable de la excreción para que se oponga de incrementar más bien la excreción de agua y sodio cuando hay exceso? Siempre hay alguna hormona que se tiene que contraponer, que tendría un efecto diurético en este caso, ¿no es cierto? Que sería el Tejido péptido. diurético. Exacto, muy bien, el péptido natriurético atrial. Entonces, el péptido natriurético atrial, que cuando lo dosamos, ¿cómo le llamamos pro-BNP? A veces cuando uno quiere dosar algo, a veces ustedes entran en confusión, dice, doctor, voy a pedir un dosaje de péptido natriurético atrial. Sí, pero ¿cómo pides el dosaje? Como pro-BNP. ¿Por qué por BNP? Porque inicialmente la molécula que se dosó cuando se hizo los primeros dosajes de esta hormona, se llamaban péptido cerebral tipo B. Entonces se quedó con un propéptido, si se quedó con esa denominación, pro-BNP, BNP, así. Entonces cuando tú dosas el péptido natriurético, en el laboratorio pides con pro-BNP. Ese es el dosaje del péptido. Y es importante, porque cuando uno tiene falla cardíaca,
Entonces quiere decir que no puedes manejar tu volumen y tu corazón crece y tus pulmones se llenan de agua, haces edema pulmonar, entonces tu corazón trata de que se elimine esa agua, ¿no? Trata de que se elimine esa agua, o sea, y comienza a producir grandes cantidades de péptido natriurético a nivel de su aurícula, porque la gran presión llega a la aurícula. Entonces las células, los cardiocitos de la aurícula comienzan a producir exceso de péptido. Y entonces tú dices, doctor, me parece que el paciente lo que tiene es un edema pulmonar, no es una neumonía. Y eso pasa muchas veces. No, pero mira, tiene infiltrados alveolares. Pero el paciente no me parece. Tiene el corazón grande, esos infiltrados son bilaterales y tiene derrames pleurales. Más parece una congestión pulmonar. Salgamos de la duda. ¿Cómo sale de la duda? Con la radiografía, están mirando los dos la radiografía y tu asistente te dice, eso es una neumonía. Tipo la neumonía que ahora dicen que tiene el Papa, ¿no? Bilateral, dicen, en ambos lados tiene. Sí, pues puede ser, puede ser. Pero yo veo el corazón grande, tiene un índice cardíaco grande, veo derrame, veo la cisura con líquido, entonces me parece más que este es una edema pulmonar, agudo pulmonar, una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo salimos de la duda? 2 sale un pro-BNP. Viene el pro-BNP, más de 1000. Uf, volando. Ah, tenía razón. Era una falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces, el laboratorio no te da el diagnóstico. Tú tenías que sospechar para pedir. Y miren cómo en todo esto uno es importante, ¿no? ¿Qué le vas a dar entonces a ese paciente con insuficiencia cardíaca que acabas de diagnosticar y que el burro de tu asistente quería darle antibiótico pensando que era una neumonía? Y se lo digo con toda franqueza. Yo que he trabajado tantos años en emergencias, he sido jefe guardia, he sido jefe de emergencias, he sido jefe UCI, lo más fácil que hacen los médicos cansados es pensar que todo pulmón que ven con algún infiltrado, eso es una neumonía. Y lo único que hacen es darle antibiótico y se van a dormir. Y el paciente se muere con su falla cardíaca. Entonces, este paciente, para poder aliviar esa disnea que tiene, porque está lleno de agua su pulmón, para poder aliviar esa hipoxemia, porque obviamente no puede intercambiar el oxígeno y no puede, aquí entonces está hipoxémico, está con una saturación baja, ¿no? Es más, por ahí alguien pensaba que era COVID, otro decía neumonía por neumococo, otro decía, pero igualito, todos se equivocaron. ¿Qué tienes que darle? Tienes que eliminar agua. ¿Y cómo lo haces? Diurético de agua. Con un diurético. Exacto. Entonces ahí viene el principio de los diuréticos. Así empieza el principio. Los diuréticos aumentan la velocidad del flujo urinario, ¿no? Son fármacos que te van a aumentar la velocidad del flujo urinario, aumentan también la excreción de sodio, la natriuresis y el PBN, precisamente el péptido natriurético atrial, elimina agua y sodio. Al igual que la aldosterona reabsorbe agua y sodio, este elimina agua y sodio. O sea, son justo los contrapuestos. Existe una tercera hormona que viene del cerebro, pero que solo reabsorbe agua y no entra en estos efectos. ¿Cuál es esa hormona que reabsorbe solo agua? ADH. ¿Ah? ADH. Así es, la hormona antidiurética. Y esa no entra en este efecto porque ese efecto viene por otros motivos. Entonces, básicamente acá vas a tener acción de aldosterona y acción de péptidos natriuréticos que están luchando uno con el otro para tratar de equiparar. Y entonces tú con tu diurético aumentas la velocidad de excreción de sodio, eso se llama natriuresis, y generalmente jala un anión. Generalmente el anión que jala es cloro. No siempre hace cloro, puede ser a veces bicarbonato en algunos diuréticos, pero lo más común es que jale cloro junto con el sodio. Entonces, si tú te das cuenta, en este efecto, ya estás pensando, dices, un primer efecto adverso que puedo tener al usar un diurético, ¿cuál sería? Que tenga el sodio alto o bajo. Bajo. Bajo, porque en el efecto de yo eliminar agua, voy a eliminar sodio. Y entonces voy a eliminar sodio en exceso. Y al eliminar sodio en exceso, ¿no? Entonces puedo generar en el paciente, si le uso mucho diurético, una hiponatremia, así se llama, ¿no? Puedo generar una hiponatremia. Pero también podré generar una hipocloremia o no, claro, si boto
cloro también puede generar una hipocloremia. Entonces, después vamos a explicar qué pasa, algunos de sus efectos adversos. ¿Cuál es la utilidad principal entonces de un diurético? Están sobre todo dirigidos a reducir volumen de líquido extracelular al disminuir el contenido de cloruro de sodio en todo el cuerpo. ¿Cuál es el catión más importante del intracelular? El potasio. El potasio, que está más o menos en un nivel de 130. Y en el extracelular será El sodio. el Sodio. sodio, que está en un nivel promedio de 140. ¿Ya? Entonces, ese sí importante. Entonces, el potasio en el extracelular es pequeñito. Está entre 3.5 y 5, ¿no? Es pequeñito. Pero es importante que también si se elimina, puede producir problemas a nivel muscular, ¿ya? Y ese problema a nivel muscular no es solamente músculo, no es cualquier músculo, es con todos los músculos, ¿no? ¿Y cuál es el músculo más importante del organismo? El miocardio. ¿Ah? El miocardio, el corazón. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el corazón cuando se pierde potasio. Entonces, la administración de un diurético continuo, ¿qué puede causar? Déficit neto sostenido de sodio, habíamos dicho, hiponatremia en todo el cuerpo. Ese es un tipo de hiponatremia que se llama hiponatremia, ¿no? Hipovolémica, porque estás perdiendo sodio y agua al mismo tiempo. Entonces, el paciente también se deshidrata. La evolución temporal de la natriuresis es finita, o sea, ¿no? Va a tener un momento que es finita, y los mecanismos compensatorios renales van a hacer que la excreción de sodio esté en línea con la ingestión. Entonces, la persona que comienza a tomar diurético en forma constante, va a haber un momento en que su cerebro le ordene tomar cada vez más, comer cada vez más sodio para compensar, ¿ok? Para poder compensar. Es finito. Ese efecto se llama frenado diurético o freno diurético, ¿ok? Entonces, definitivamente ahí tiene que haber, esa es la famosa homeostasis que se tiene que alcanzar. Ya al principio el diurético estaba cumpliendo una función de botando el exceso del líquido, pero tiene que haber un momento en que eso se equipare, ¿no? Entre en equilibrio. Y eso se llama frenado diurético. Y es importante, ¿ya? Además, los diuréticos no solamente botan sodio y agua, también pueden eliminar otros cationes, como puede ser, les había dicho, el potasio. La mayoría elimina potasio y puede producir hipocalemia. De hecho, pueden eliminar hidrogeniones. Y si yo elimino hidrogeniones, conocen ustedes lo que es el medio interno, ¿no es cierto? O sea, el medio interno, el equilibrio ácido-base. En el equilibrio ácido-base, uno tiene acidosis y uno tiene alcalosis. Obviamente, si yo elimino hidrogeniones, a menor cantidad de hidrogeniones, ¿qué es lo que tendré? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Alcalosis. Alcalosis, así es. Entonces estoy eliminando ácidos y por lo tanto voy a tener mayor cantidad probablemente de aniones. En este caso puede ser el bicarbonato, generalmente el que va a compensar o va a equilibrar. Y cuando se bota por el riñón, generalmente, o por el vía gastrointestinal, por vómitos, se genera la alcalosis metabólica. Entonces, la pérdida de hidrogeniones en el riñón o por la vía gastrointestinal, cuando uno vomita, pero en este caso estamos hablando de los diuréticos, por el riñón, va a producir alcalosis metabólica, donde voy a tener la sangre con un pH elevado, el bicarbonato elevado. Ese es lo que te hace, este es el catión que te genera la alcalosis, el que esté alcalina, el que esté el pH elevado, porque vas a tener, obviamente, como has botado, estás eliminando electrolitos, vas a tener un cloro bajo, hipocloremia, y vas a tener un potasio bajo. Entonces, mira lo que genera una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Aquí interesante, ¿no?
Todo se debe a esto, miren. Se llama el nomograma. Los nomogramas es el hecho de poder comparar, es como el yin y el yang. Entonces, esto tiene que estar en el mismo nivel. Y acá vamos a ver. Acá están los cationes y acá están los aniones. ¿Ya? Este es el extracelular. El catión más importante del extracelular me dijeron ustedes que era el sodio, aproximadamente promedio 140, ¿no es cierto? Entonces, esos 140 de sodio tienen que tener 140 de algo al frente, o sea, tienen que tener aniones que hagan el equilibrio de este nomograma. ¿Y quiénes serán al frente? Obviamente vas a tener 95 de cloro, vas a tener 24 de bicarbonato promedio, pero si sumas el cloro y el bicarbonato, nunca llega al sodio. Siempre va a haber un espacio que falta aniones. Entonces, el catión, ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué al sodio no se le suma el potasio, el calcio? No, el sodio es el catión intracelular por excelencia, es suficiente para hacer cualquier cálculo. Entonces, sodio se basta por sí solo y se enfrenta a los aniones más importantes. Estos son negativos, negativos. Entonces, ¿qué sucede? Que el sodio debería ser igual a la suma de estos dos, pero no lo es. Porque siempre te va a faltar unos aniones que no los sueles dosar para que esto sea completo. ¿Cómo se llama esto? Esto se le llamó la brecha catiónica, también llamado anion gap. La brecha aniónica. Entonces, cuando tú tienes, ¿cómo se calcula el anion gap? Lo vas a calcular. Tú dices, acá es lógico, tengo el sodio, lo que tengo es que equiparar el sodio. Y para saber qué es esto, está fácil, pues. Esto lo sabe, para eso hicimos clases de matemáticas. Le vas a restar la suma del bicarbonato más el cloro. ¿Se dan cuenta? Y entonces, haces esta operación y normalmente el anion gap va a ser 10 más menos 2. O sea, el rango de normalidad estará entre 8 y 12. ¿Qué pasa cuando el anion gap es elevado? Cuando el anion gap se eleva es que hay un exceso, ¿no?, de ácidos no volátiles. Hay un exceso de ácidos no volátiles que me está generando ese exceso, ¿no? Que puede ser, porque generalmente el anion gap lo componen normalmente sulfúrico y fosfórico en el cuerpo. Pero ¿qué tal si aparece algún ácido como el ácido láctico en la sepsis? O como por ejemplo los cetoácidos en la cetoacidosis diabética y se excede eso. Entonces vas a tener un anion gap en 20, en 30. Entonces vas a tener una acidosis de tipo metabólica, anion gap elevado. Miren, entonces, no, eso tienen que haberlo estudiado en fisiología. Entonces, esto es importante, porque la alcalosis, acá te va a explicar, ya les expliqué todo esto, pero ahora les explico, ¿a qué viene el tema? Que cuando tú le das diurético, has bajado el nivel de cloro. El anion gap no lo vas a tocar, no pasa nada. Entonces, ¿quién tiene que compensar? El bicarbonato tiene que crecer, ¿se dan cuenta? Por eso es que la alcalosis metabólica, donde has botado hidrogeniones y has botado cloro, entonces necesitas compensar y tu cloro ha bajado. Es hipoclorémico. Entonces, ¿cómo compensas este equilibrio? Con el bicarbonato, haciendo crecer el bicarbonato. Entonces, tu compensación es crecer el bicarbonato y vas a tener lo que se llama una alcalosis metabólica, porque la alcalosis metabólica precisamente tiene un pH alto y un bicarbonato alto, por este efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo diurético alterará el medio interno, sí. ¿Y cómo lo altera? Produciendo alcalosis metabólica de tipo hipoclorémica y hipocalémica. ¿Ya? Entonces, ahí
Que quede eso claro. Si eso lo entienden hoy, lo van a manejar con facilidad mañana. Y clínicamente se van a dar cuenta. Cuando vean un análisis de gases arteriales en sus pacientes y vean que un paciente tiene un bicarbonato alto, puede que ser que el pH esté bueno, todavía ya esté compensado, esté en 7,41, un poquitito alto, pero ustedes dicen, ah, con bicarbonato alto, este paciente tiene una alcalosis metabólica probablemente. ¿Es vomitador? No. ¿Usa diuréticos? Sí, doctor, yo tomo para mi hipertensión hidroclorotiazida todos los días. Por eso este abuelo tiene alcalosis metabólica, efecto de el uso crónico de diuréticos. Y ahí se ganaron un poroto, ya sabían, simplemente conociendo su fisiopatología. Entonces, esto es clásico, eso es el riñón que vamos a estudiar ahora, la nefrona. ¿Qué cosa es el freno diurético? Entonces, habíamos dicho que el freno diurético es ese efecto de compensación, ¿no? Entonces, al principio, tú pierdes líquido, ¿no es cierto? Pierdes líquido y después, y ese es el efecto importante. En ese momento baja la presión arterial, pierdes sodio, baja la presión arterial. Entonces, le diste diurético a un paciente hipertenso, y por eso que el diurético es el fármaco más utilizado en hipertensión. ¿Ok? Le diste diurético para bajar el volumen y el paciente por su falla cardíaca pueda manejar ese volumen, va a respirar mejor, va a estar mejor. Pero hay un momento en que eso se va a compensar. Nuevamente tiene que haber equilibrio. Y ese freno diurético se va porque se activa el sistema simpático. Lo primero que se activa es el sistema simpático, ¿no? Lo inmediato. De ahí el eje del sistema renina, angiotensina, aldosterona, de tal manera que la aldosterona comenzará a reabsorber cada vez más agua y sodio para compensar, ¿no? De hecho, que lo primero que se da es una disminución de la presión arterial, es un efecto terapéutico que puedes aprovechar, va a haber hipertrofia de las células epiteliales renales, incremento de la expresión del transportador de epitelio renal y incremento de la expresión de las hormonas natriuréticas, como por ejemplo el péptido natriurético, para compensar ese exceso de acción de aldosterona. Entonces, vean ustedes ahí lo clásico, ¿no? Respecto al peso, por ejemplo, obviamente va a bajar. Este paciente estaba con un exceso de agua, baja el peso y después lentamente se compensa. Igual el sodio, ¿no es cierto? Va a haber, y al final el paciente compensa. Entonces, los diuréticos van a actuar en diferentes partes de lo que es la nefrona. Recordar que la nefrona, ¿no? Tiene ¿no? el corpúsculo glomerular, ¿no? Tiene los túbulos, el túbulo contorneado proximal, donde el túbulo contorneado proximal, o sea, realmente tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? La parte contorneada larga y una parte recta que es importante porque hay algunos transportadores ahí que no tiene la parte contorneada. De ahí tienes el asa delgada que solo reabsorbe agua. Estos en reabsorción, solo reabsorbe agua, nada más, no electrolitos. En cambio, el túbulo contorneado proximal, voy a poner en rojo la reabsorción, reabsorbe obviamente aproximadamente el 60% del agua y el sodio. Reabsorbe el 100%, por ejemplo, de la glucosa, las proteínas que pasan, ¿ok? El bicarbonato, que después va a tener que ser secretado, ¿ok? Entonces tiene esa característica. Y entonces, ¿dónde se regula el resto? Es importante que en el asa gruesa, aquí va a haber una reabsorción de aproximadamente el 25% del sodio y el cloro, ¿no es cierto? Y el 60%, por ejemplo, del magnesio, pero nada de agua, nada de agua. Es impermeable al agua. Acá es básicamente un, un trabajo en el tubo, en el asa gruesa ascendente, solamente reabsorción de electrolitos, solamente electrolitos y sin agua.
O sea, la delgada es solamente agua sin electrolitos, la gruesa es solamente electrolitos sin agua. Y de ahí cuando empieza, y es importante, ¿ah? Cuando empieza el túbulo distal, ¿ok? Cuando empieza el túbulo distal, entonces es cuando se da la más intensa reabsorción de esta parte del sodio, 8 a 10%, por lo que se llama el transportador de sodio-cloro a nivel del túbulo distal, donde van a actuar las tiazidas. Y por último, en el túbulo colector es donde se da ya el ajuste fino, la secreción del potasio, ¿no? Y donde actúa el 95% de la aldosterona, reabsorbiendo la parte final ya del agua y sodio para definir la orina que vamos a excretar. Normalmente excretamos menos del 1% de todo el sodio filtrado. Menos del 1% de todo el sodio filtrado se excreta en 24 horas. Por eso es que cuando a veces se halla lo que se llama la fracción excretoria de sodio y se dice que es menos del 1%. Y eso es normal. Para lograr uno reabsorber, o sea, una de las grandes funciones entonces de la nefrona, una de las grandes funciones del riñón es reabsorber el sodio. ¿Y por qué es tan importante reabsorber el sodio? Es importante porque es el que mantiene el medio interno. El sodio es el catión extracelular por excelencia y por lo tanto te va a dar la fuerza de mantener el líquido en el interior. ¿Cómo se llama esa fuerza? Osmolaridad. Ojo que osmolaridad con R es incorrecto. ¿Ah? La osmolaridad no se aplica en biología. En biología es la osmolaridad. Pero no se hagan muchos problemas porque la mayoría lo escribe mal. O sea, el 90% lo escribe como osmolaridad. Pero el término correcto es osmolalidad. Entonces, la osmolalidad es esa fuerza de atracción que tiene el interior para poder, ¿no? Para poder, los solutos, para poder mantener el agua a través de una membrana biológica en un lado. Entonces lo mantienes en un lado. Cuando tu fuerza osmolar cae, el agua se va a donde hay mayor fuerza osmolar. Entonces las fuerzas osmolares son importantes porque la célula vive conteniendo esas fuerzas osmolares en equilibrio. Por ejemplo, una bacteria es un ser vivo unicelular que no tiene núcleo, pero es una célula procariota, ustedes saben mejor que yo eso. Y esta célula procariota, por ejemplo, esta célula, ¿cuál es su principal preocupación? Bueno, digamos, no puede preocuparse porque no, pero digamos así, ¿no? ¿Cuál es su principal objetivo esta célula? Es tratar de, obviamente quiere sobrevivir y para ello necesita resistir las fuerzas osmolares. Por eso es que las células, las bacterias, tienen pared celular. Esa pared es para protegerse de las fuerzas osmolares. Cuando uno perfora su pared con antibióticos, explota la bacteria y uno la puede eliminar. ¿Se dan cuenta? Lo importante que puede ser esto. La osmolaridad es tan igual como 2 veces el sodio. Claro, se le puede sumar, suele sumar la glucosa sobre 18, se le suele sumar el boom sobre 5,6. Pero en concreto, la osmolaridad es prácticamente 2 veces el sodio. O sea, ¿cuánto es el valor de osmolaridad usualmente? 280. El sodio 140, 2 veces el sodio. Normal es 280, ¿no? A 295 el valor de la osmolaridad. Los grandes reguladores de osmolaridad, ahí sí interviene tremendamente ya la vasopresina, ¿no? Recuperando agua y concentrando la orina y el equilibrio aldosterona péptido natriurético atrial. Entonces, a este nivel final del túbulo colector, vamos a actuar sobre la aldosterona para incrementar, para frenar esa reabsorción final de sodio y poder generar mayor diuresis o para poder, ¿no? Reabsorber en mayor cantidad sodio, porque la aldosterona tiene la función fundamental de reabsorber sodio y agua y
secretar potasio e hidrogeniones. Esa es la función. Entonces, la espironolactona hará lo contrario. Hará que el sodio y agua se elimine y ahorrará, por eso se llama ahorrador, disminuirá la secreción de potasio, por ello el nombre que se le da de ahorrador de potasio. Veamos entonces estos diuréticos. Entonces, hay diuréticos osmóticos, hay diuréticos que actúan en el túbulo. ¿Por qué, doctor? Muy pocos diuréticos actúan en el túbulo proximal. Es que el túbulo proximal es el que tiene mayor cantidad de funciones. La mayor parte de la gran reabsorción se da ahí. Entonces, interferir ahí es bastante complejo. Cuando uno interfiere ahí, uno puede matar al paciente. Las enfermedades que se dan, las tubulopatías que comprometen el túbulo contornado proximal, son bastante graves. Uno de los pocos fármacos que actúan ahí es la acetazolamida, que básicamente actúa sobre la reabsorción del bicarbonato. Vamos a ver entonces los diuréticos. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Primero, túbulo contorneado proximal. La acetazolamida, una droga que es muy interesante y muy importante para nuestro país por un motivo que les voy a narrar al final. Entonces tenemos que las células epiteliales del túbulo proximal tienen ricamente una metaloenzima de zinc llamada anhidrasa carbónica, que es fundamental para permitir, ¿no?, el equilibrio del bicarbonato. Entonces se encuentran en las membranas luminales y vasolaterales, hay anhidrasa carbónica tipo 4, así como en el citoplasma la tipo 2. La anhidrasa carbónica desempeña un papel en la reabsorción del bicarbonato de sodio y la secreción de ácidos para el equilibrio ácido-base. Entonces, ven ustedes acá está el lumen, lo que se va a excretar, y entonces, ¿no?, a través de un antiporter, que es un transportador tipo 3 de hidrogenión, podemos excretar hidrogenión y reabsorber sodio, para de esa manera este bicarbonato unirlo y pasarlo a lo que es la circulación general como bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato que está acá se une a este hidrogenión, y esta reacción al final, catalizada por la anhidrasa carbónica, va a hacer que se libere el CO2 y se libere el agua. Agua que va a ser reabsorbida en el túbulo proximal, y sabemos que el CO2 difunde, ¿no? Difunde con facilidad hacia el interior de esta manera. Entonces, eso es lo que se da normalmente. Cuando nosotros inhibimos acá, ¿qué lograremos? Excretar mayor cantidad de hidrogeniones y de bicarbonato y sodio al mismo tiempo, porque estamos interfiriendo en este proceso de absorción que por la anhidrasa carbónica se multiplica miles de veces. Entonces podemos tener acá, por ejemplo, habíamos dicho la anhidrasa carbónica, este es el lumen, y entonces dar una excreción incrementada ¿no?, al inhibir de sodio, de bicarbonato de sodio se excreta, y de agua, y ese es el efecto diurético de la acetazolamida. Recuerden que la acetazolamida no tiene gran potencia en ese sentido. Entonces, este efecto sobre las anhidrasas carbónicas también se da a nivel del humor vítreo. Entonces, las aplicaciones clínicas de la acetazolamida se dan sobre todo en glaucoma. Derivados de ellas, la dorzolamida, por ejemplo, son utilizados como gotas en el glaucoma de ángulo cerrado. Y en las etapas agudas incluso se puede dar tabletas. La tableta de acetazolamida es una tableta de 250 miligramos. Utilidad de dar a la acetazolamida entonces en el glaucoma, por ejemplo. Pero también tiene otra utilidad, y les decía que es interesante lo que puede hacer, por ejemplo, en la excreción de bicarbonato, ¿no?, y la recuperación mayor del CO2. Entonces, al eliminar esta cantidad de CO2, uno puede, ¿no?, compensar con mayor facilidad, por ejemplo,
la persona cuando está en alcalosis respiratoria en la altura. Entonces, la persona que llega a la altura, generalmente una parte de lo que genera sus síntomas, cefalea, náuseas, vómitos, lo que se llama el mal de altura o mal de montaña agudo. El mal de montaña agudo, llamado en nuestro país y en todo el mundo soroche, lo llamamos soroche, mal de montaña agudo, la Z-solamida puede disminuir ese efecto de generar al final edema cerebral, que al final genera cefalea, náusea, vómitos, hiporexia, insomnio, que es la clínica del mal de montaña agudo. Entonces, uno de los grandes descubrimientos para la terapéutica del mundo es el haber hecho los estudios acá junto con los franceses y se descubrió y se definió que la Z-solamida es útil y está indicado para prevenir el mal de montaña agudo. Entonces se le da una tableta de Z-solamida desde un día antes del viaje, el día del viaje, hasta un día después. Solamente una tableta puede ser suficiente para prevenir. Y cuando si el paciente, a pesar de eso, hace síntomas de mal de montaña agudo, ya se le da cada 8 horas como tratamiento. A veces el fármaco te puede servir en dosis más bajas de preventivo y el mismo fármaco, si no pudo prevenir, pues le puedes dar ya como tratamiento. Por eso cuando, por ejemplo, yo le doy a mucha gente, le recomiendo utilizar Z-solamida cuando ellos saben que no les va bien en la altura. Les toman una tableta antes de viajar. Pero aquellos que a veces el paciente te dice, ya has tomado antes, sí, doctor, y no, la verdad es que igual me tuve molestias. Ah, ya, entonces ya no, para prevenir, pues, a pesar de que esté indicado uno, puedes darle 2 tabletas al día. Da 2 tabletas un día antes, 2 tabletas, y eso hace que puedas prevenir con mayor eficacia. Entonces, esa es la gran utilidad de la Z-solamida, el glaucoma, el mal de montaña agudo. También lo hemos utilizado para bajar la presión intracerebral en los pacientes, paliativamente, los pacientes que tienen grandes tumores, en la hidrocefalia, presión normal. También se puede utilizar, pero eso se llama off-label, pero glaucoma y mal de montaña aguda son sus grandes. Y también se utiliza en los pacientes que hacen insuficiencia respiratoria crónica y retienen mucho CO2, ¿no? Los que tienen generalmente insuficiencia respiratoria crónica con gran hipercarbia. Vamos a un siguiente grupo que es los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son los más potentes diuréticos porque actúan a nivel del asa gruesa ascendente. En esa asa gruesa ascendente, donde no se reabsorbe agua, pero se va, un sitio muy especial para la reabsorción de sodio, con un sistema que se llama sistema contracorriente, que ustedes conocen muy bien. Entonces, interferir en ese sistema hace que uno pueda eliminar mayor cantidad de sodio, sodio que ya no va a poder ser reabsorbido en esa cantidad en el túbulo colector y va a generar una natriuresis intensa, ¿no? Entonces, el fármaco más utilizado en nuestro medio es la furosemida. Pongo los nombres originales, aunque algunos ya no están en la venta en el Perú: el Laxis, la bunetamida, el toresamida y el ácido etacrínico, que es importante porque estos 3 primeros son derivados de sulfas y este no es sulfa, y por lo tanto cuando hay alergia a las sulfas puedes usar el ácido etacrínico, que dicho de ese paso también es más potente que la furosemida. El mecanismo de acción de los diuréticos de asa es precisamente inhibir el cotransportador de sodio, potasio, se llama 2-cloro-sodio-potasio. Ese es el término en realidad. Es el término que usamos usualmente, es 2-cloro, en nuestro medio, sodio-potasio, ¿no? Aunque este es el término que como suele colocarse en la farmacopea general, pero nosotros solemos hablar así, ¿no? Inhibición del cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, que está en la rama gruesa ascendente, y es importante, ¿no? Porque ahí tiene varios mecanismos por los cuales también se secreta potasio a través de los importers de ese lado. Aún más aumenta la excreción, como decía, de sodio, potasio,
cloro, magnesio y calcio. Entonces, es importante porque, por ejemplo, es tratamiento de elección en la hipercalcemia, en la hipermagnesemia. ¿Se dan cuenta? Produciendo entonces una diuresis intensa y rápida como mecanismo de acción. Entonces, ahí tenemos, miren ustedes, este es el lumen. Acá está el diurético de asa. Entonces, este es el transportador de 2-cloro, sodio, potasio. Y a través del RONC se reabsorbe sodio, calcio. Este es el efecto normal. Entonces, esto es lo que se bloquea el diurético de asa. Entonces, vas a perder, bloqueando esto, vas a perder sodio, vas a perder potasio, vas a perder cloro y pierdes este efecto de contracorriente. ¿No? De esa manera. Entonces, este es el normal. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de los diuréticos de asa? Específicamente de la furosemida. La furosemida viene en ampollas y en tabletas. La ampolla tiene 20 miligramos y la tableta tiene 40 miligramos. ¿Qué les dice eso? Que obviamente la biodisponibilidad oral es 50%, ¿no? Para equivaler a estos 20 parenteral. Esto se suele utilizar más intravenoso, este es parenteral, puede ser intravenoso o intramuscular, y este es por vía oral. Entonces, es el medicamento de elección, por ejemplo, en un edema pulmonar agudo, un paciente que se ahogó, que les puse el ejemplo, ¿no? Que hace congestión pulmonar, pues obviamente necesita que se le coloque furosemida para poder eliminar rápidamente, y generalmente colocarán pues, no 20, probablemente 40 hasta 80 miligramos. La dosis máxima utilizada en 24 horas es 200 miligramos, o sea, 20 ampollas. Y muchas veces cuando el paciente está muy crítico y no orina nada y está congestionado y sabemos que el riñón ha sufrido por el efecto de la hipotensión y de la falla cardíaca, colocamos 10 ampollas, o sea, 200 miligramos en un Bolutrol de 100 y lo infundimos, ¿no? En una hora tratando de provocar una diuresis que muchas veces es efectiva y el paciente puede mejorar. ¿Cómo? No puede no orinar casi nada, no tener efecto y al final requerir diálisis. Entonces, edema pulmonar agudo y crónico. La insuficiencia cardíaca con congestión, que generalmente es con fracción de eyección baja. El síndrome nefrótico, pero no el síndrome nefrótico, que es cuando una persona pierde mucha proteína por el riñón, hace que uno baje la presión ongótica y haya edemas. Normalmente se debe manejar inicialmente se manejan con restricción hídrica, pero hay que usar diuréticos en el momento en que ya el edema comienza a producir problemas, y sobre todo cuando el agua se sale entre los intestinos, en el abdomen, y se llama asitis. Y la asitis y la cirrosis también se produce por efecto de lo que se llama la hipertensión portal. Existen muchas causas de hipercalcemia, básicamente por hiperfunción de la paratormona o por destrucción de hueso. Entonces, la hipercalcemia moderada y severa puede requerir, ¿no? Sobre todo aquellas que están asociadas a cánceres, por ejemplo, el mieloma múltiple, el cáncer de próstata y lo que se llaman los paraneoplásicos. Entonces, se van a requerir en el momento que el paciente, el calcio le está provocando poliuria, y le está provocando incluso daño renal y trastorno del sensorio. Entonces, en esos signos de hipercalcemia severa, de moderada y severa, uno de los puntales del tratamiento es la furosemida. Y la hipertensión arterial resistente al ser más potente que la hidroclorotiazida, que es lo que más se utiliza en hipertensión, en la hipertensión común y corriente, uno toma su tiazida, ¿no? Es lo que más se utiliza en el mundo. Pero cuando es muy resistente, a veces es necesario utilizar diurético de asa, la furosemida, uno de los que más se utiliza. Veamos en los diuréticos de asa las contraindicaciones. Recuerden que las tres primeras, incluyendo furosemida, están contraindicadas cuando uno tiene alergia a las sulfas. Y entonces aparece el ácido clínico como única elección. Cuando el paciente está deshidratado, darle un diurético es un crimen, es contraindicado.
Cuando hay insuficiencia renal y el paciente no orina nada, también es contraindicación. Y en la hipotensión severa. Generalmente para dar un diurético de asa, por ejemplo, parenteral furosemida, se recomienda que la presión sistólica sea mayor de 100, la sistólica. Y los efectos adversos, utilizamos una mnemotécnica para acordarnos. Go Panda, ¿ya? Entonces, es una mnemotécnica gringa, pero es muy útil, ¿no? Entonces, se refiere Go a la G a gota. ¿Esto por efecto de qué? Por efecto de que la mayoría de los diuréticos generan bloqueo de la excreción de ácido úrico y por lo tanto producen hiperuricemia. Y la hiperuricemia no es una enfermedad, pero la hiperuricemia, cuando genera inflamación de la articulación, se llama gota. O puede generar también cálculos en los pacientes crónicos. Pero la hiperuricemia, por ejemplo, el paciente que utiliza un diurético y que tenía historia de gota, gota da por ataques, entonces de pronto el paciente comienza a tomar su medicamento y dice, doctor, se me ha hinchado el dedo, el primer dedo del pie, típico, ¿no? Se llama podagra. Lo miras todo rojo, hinchado, intenso dolor, y es un ataque de gota porque precipitaste una hiperuricemia, no le preguntaste, no debiste darle diurético. La O de ototoxicidad. Cuando les contaba que a los pacientes le dábamos las dosis altas de furosemida, claro, era tratando de salvar la parte cardiovascular y renal. ¿A costa de qué? De que se va a quedar un poco sordo. Las dosis altas generalmente producen ototoxicidad. Al panda, ¿no? Esta es la P de potasio, hipocalemia, ¿no? Potasio, P de potasio, hipocalemia, o sea, baja el potasio, y eso puede generar arritmias. La A de hipocalcemia, ¿no? O sea, debe ser beneficioso, por ejemplo, en el caso de hipocalcemia, entonces produce la hiper, o sea, tiende a botar calcio. La N, nefritis intersticial, también es un medicamento. Recuerden que la nefritis intersticial es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Hipersensibilidad tardía mediada por células. O sea, acuérdense que la hipersensibilidad tipo 1 es la inmediata, como la urticaria, la anafilaxia, la angioedema, que es mediado por IgE, la hipersensibilidad tipo 2 por anticuerpos, la hipersensibilidad tipo 3 por complejos antígeno-anticuerpo, y la hipersensibilidad tardía, que es siempre la más severa y más seria, la hipersensibilidad tipo 4, donde puedes ver el Steven Johnson, donde puedes ver el DRESS, donde puedes ver la nefritis intersticial, por ejemplo. Puede producir deshidratación severa y A de alergia a sulfas. Go Panda, ¿no? Para acordarse los efectos adversos, que es lo que más les voy a preguntar. Veamos ahora, este es lo clásico, ¿no? Miren, como previo a la furosemida versus placebo. Tanto de la tiazida como de la furosemida. Miren los tiacídicos. Los tiacídicos son en realidad los diuréticos más utilizados. Sobre todo el hidroclorotiazida y la clortalidona, que son muy utilizados en cardiología, y la hidroclorotiazida como fármaco muy útil en lo que es la hipertensión. La hidroclorotiazida se puede utilizar en dosis de 12.5 y máximo 25 miligramos. Alguna vez hubo tabletas de 50, todavía el seguro compra tabletas de 50, nunca voy a entender para qué, porque ya está demostrado hace muchos años, no estoy hablando de 20 años por lo menos, que dar 25 o dar 50 no da diferencia en la potencia. Y más bien al dar 50 miligramos se incrementan los efectos adversos. Sin embargo, no sé qué inteligente en el seguro sigue comprando tabletas de 50 miligramos para que los pacientes tengan que partir una tableta, que no de las tabletas, partir una tableta es lo más anacrónico, lo más anticientífico, lo más idiota que uno puede hacer en farmacología. Bueno, entonces hidroclorotiazida en 12.5 miligramos es lo más utilizado en el mundo para la hipertensión, ¿ya? El mecanismo de acción de los tiacídicos actúan al inicio del túbulo distal, al inicio. Al inicio del túbulo distal está un cotransportador que se llama cotransportador sodio-cloro, cotransportador cloro-sodio, ¿ya? Sodio-cloro.
Entonces, inhibe este cotransportador de cloro sodio en el túbulo contenedor distal, esto al inicio del túbulo. Aumenta de esa manera la excreción de sodio, cloro, potasio y magnesio, pero reduce la excreción de calcio, que recuerden que una de las grandes funciones del túbulo distal es la reabsorción de calcio. Entonces, reduce la excreción de calcio, lo que hace útil, por ejemplo, en el caso de los pacientes que pueden o sufren osteoporosis. Por ejemplo, es interesante. Tienen ustedes ahí, miren, los tiacídicos a nivel del túbulo, en la parte inicial del túbulo distal. Este es la bomba de sodio-cloro, ¿no? Y paralelo activa la reabsorción de calcio. Entonces, ahí es importante, los tiacídicos. Cuando uno anula esto, elimina sodio-cloro y incrementa la reabsorción, ¿no? La reabsorción de calcio o reduce la excreción de calcio. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes de las tiacídicas? Específicamente, siempre van a utilizar esto, hidroclorotiacida, HCZ o HTC, TZ, ¿no? O HC. Van a haber muchos medicamentos que son HC, HD, porque están mezclados. O sea, mucho se utiliza la hidroclorotiazida 12.5 añadido a otros antihipertensivos. Puedes tener enalapril, 10 miligramos más 12.5 de hidroclorotiazida en una sola tableta. Una buena fórmula. Puedes tener candesartán, 8 miligramos más 12.5 y así los pacientes toman una sola pastilla en el día y controlan su hipertensión. Entonces, la primera gran indicación es hipertensión arterial, fármaco de primera línea. Fármaco de primera línea. También en la insuficiencia cardíaca leve a moderada, cuando no necesitas tener mucha potencia, como el diurético de asa y es crónico el manejo, también. El edema por insuficiencia renal leve, la nefrolitiasis, por ejemplo, ¿no? Por hipercalciuria idiopática, también, con los pacientes que hacen los cálculos más frecuentes de renales, las piedras que hacen en el riñón más frecuentes, el 80% son de calcio. Y no se sabe muchas veces por qué. En algunas personas pueden ser por hipercalcemia, pero hay gente que hace hipercalciuria idiopática. O sea, la mayoría hacen cálculos sin tener ninguna enfermedad de fondo y siempre lo hacen, son formadores de cálculos. Le das hidroclorotiazida toda su vida y ya no forma cálculos. ¿Ya? Así que por eso que cuando ustedes tengan una persona que bota cálculos, que cuando esté botando el cálculo, que recupere el cálculo y lo haga analizar para saber de qué tipo es. Si es de calcio, hidroclorotiazida. Si es de ácido úrico, allopurinol. Entonces tiene que, ¿no? Definir cuál es el tipo de cálculo. Y la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida es una enfermedad en la cual la vasopresina, ¿no? En la central no hay producción de vasopresina, entonces el paciente orina litros de litros. Pero en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, produce el cerebro, o sea, el hipotálamo, ¿no? El núcleo supraóptico produce su vasopresina, pero el riñón no tiene los receptores son resistentes, ¿no? El receptor B2 en la célula principal es resistente. Entonces, al no detectar la vasopresina, pues orina cantidades. Generalmente la diabetes insípida nefrogénica es secundario a intoxicación por litio, que se ve, por ejemplo, en los pacientes maníaco-depresivos. Contraindicaciones de los pacientes que utilizan tiacídicos. Entonces tenemos, por ejemplo, nunca hay que darle, cuando tienes menos de 30 de depuración, ya no funcionan. Mira que la furosemida se da hasta que no haya función renal y te ayuda. Pero por debajo de 30 ya no hay función, no tiene sentido, la tiacida no va a tener potencia, no va a actuar. En hipocalemia severa, tampoco obviamente, porque va a precipitar más hipocalemia. Y cuando hay hipotensión marcada, debe dejar de darse las tiacidas. Es nuevamente lo que habíamos visto. Ahora, los efectos adversos más frecuentes, y esto se lo voy a preguntar, hipergluc. Entonces son hay 4 hiper que se pueden generar por el uso de tiacidas.
puede generar un exceso, un paciente puede hacer hiperglucemia e incluso diabetes secundaria al medicamento. Entonces puedes elevar tu glucosa. Si eres diabético, no está contraindicado, pero tienes que usarlo con mucho cuidado. Hay gente que los va a descompensar. Doctor, yo estaba bien con mi glucosa y ahora no sé, usted me ha dado una pastilla que ahora la glucosa me sale siempre alta. Hiperglucemia, gluc. Hiperlipidemia, también tiende, sobre todo los triglicéridos, a elevar todos los lípidos. Hiperuricemia, ¿no? Igual que en la furosemida, puede producir, ¿no? Bloqueo de la secreción de ácido úrico y por lo tanto el ácido úrico se incrementa en el cuerpo y puede precipitar en la articulación y producir un ataque gota. Y hipercalcemia, en este caso, obviamente, es útil para tener más calcio en el osteoporótico, pero también puede generar en aquel que tenga alguna condición mayor calcio y producir hipercalcemia o precipitar hipercalcemia en algunos pacientes. Veamos ahora los ahorradores de potasio. Y les llamamos así porque ya les mostré, ¿no? Les mostré que el hecho de que al bloquear la secreción en la célula principal, obviamente incrementan el potasio en la circulación. La espironolactona y la eplerone actúan directamente sobre el receptor de aldosterona, mientras que amiloidina y triantireno actúan en la bomba de sodio dependiente de espironolactona. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Entonces les decía, los dos primeros, espironolactona y eplerona, son antagonistas del receptor de aldosterona. Entonces directamente reducen la reabsorción de sodio y la excreción de potasio del túbulo colector. Entonces, al no haber reabsorción de sodio, obviamente eliminan sodio y agua, porque recuerden que la aldosterona es el principal responsable de reabsorción de agua y sodio en el túbulo colector, al final. Y la amiloidina y triantireno bloquea directamente el canal de sodio del túbulo colector, que es dependiente de aldosterona. Por eso que es este mismo grupo. Entonces tienen ahí, ¿no? Tienen ahí el receptor, acá está el receptor de la aldosterona actúa acá y bloquea el receptor. Cuando la aldosterona actúa, entonces actúa sobre reabsorbiendo sodio y excretando potasio. Entonces, indirectamente, al bloquear el receptor, bloqueas esto. En cambio, amiloidina y triantirene van directamente al sodio y al bloqueo del sodio, básicamente. Básicamente ahí. Indicaciones. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Efectivamente, la espironolactona es muy útil, 12.5 o 25 miligramos, espironolactona, es lo que utilizamos más, 12.5, muy parecido a esas cifras de hidroclorotiazida, y 25 miligramos, lo que más utilizamos es 12.5. Dentro del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Cuando tú tienes un eje renina-angiotensina-aldosterona muy exacerbado, obviamente que la angiotensina la bloqueas con tu YECA o ARA 2, que ya vamos a ver en la siguiente clase. Pero ¿cómo bloqueas el efecto de la aldosterona? Con la espironolactona. Entonces, cuando necesitas bloquear más un eje muy exacerbado en los pacientes que tienen falla cardíaca, entonces, sobre todo en aquellos que tienen fracción de eyección reducida, o sea, menos de 40 de fracción de eyección. La hipertensión arterial resistente le vas a ayudar justamente sobre ese eje renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la aldosterona es responsable de reabsorción agua y sodio que produce hipertensión. El hiperaldosteronismo primario, que es por el exceso de producción de aldosterona, es un tumor benigno productor, síndrome de Cohn, ¿ok? Así se llama, síndrome Cohn. O puede ser hiperaldosteronismo secundario, también se ven, por ejemplo, en los cirróticos. En la cirrosis con ascitis y el Liddle, que es una tubulopatía rara, también va a servir, sobre todo la amiloidina, para bloquear el canal de sodio. Contraindicaciones de los ahorradores de potasio, obviamente que no lo puedes usar en pacientes que tienen potasio alto, sobre todo mayor de 5.5. En los que tienen insuficiencia renal avanzada,
O sea, menos de 30 porque es de mucho riesgo. Todavía podrías intentar, ¿no? Pero totalmente contraindicado en menos de 15. Uso concomitante con YECA y ARA cuando hay alto riesgo. Hoy en día se usa, pero en pacientes que tienen buena función renal. Pero en pacientes que ya comienza a fallar la función renal, puedes tener riesgo de hacer hipercalemia. Efectos adversos más frecuentes, obviamente, es el potasio alto, que puede tener riesgo de arritmias, hipercalemia, ginecomastia e impotencia. La espironolactona tiene efecto bloqueado, así como bloquea el receptor de aldosterona. Recuerden que la aldosterona es una hormona esteroidea. También puede bloquear, ¿no?, la acción androgénica. Y entonces, al bloquear la acción androgénica en el hombre, puede producir ginecomastia e impotencia. Trastornos menstruales, precisamente por lo anterior también, y acidosis metabólica leve, porque tiene efecto de progesterona también, ¿no? Vamos ahora al último grupo, los diuréticos osmóticos, poco usados en general, pero muy usados dentro de un hospital, especialmente el área quirúrgica y neuroquirúrgica. El manitol, que es básicamente lo que usamos, y la urea, que ya no entró en desuso. El mecanismo fundamental de un diurético osmótico es aumentar la osmolalidad. Uy, acá se me pasó. Osmolalidad del plasma y del filtrado glomerular. ¿Ok? O sea, aumenta la osmolalidad arrastrando agua desde el intersticio hacia la luz tubular. Entonces, jalas hacia el túbulo, hacia la luz tubular, agua por incremento de la osmolalidad, de la carga absoluta. Actúa en el túbulo proximal y asa de Henle, pero ¿cuál de las asas de Henle actuará? Delgada, ¿no es cierto? Porque en la gruesa no se reabsorbe agua, recuerden. Indicaciones es el medicamento de elección cuando tienes edema cerebral y presión intracraneal elevada, definitivamente, manitol, lo deben haber visto alguna vez incluso hasta en las series médicas, deben ver series médicas, ¿no? Clásicamente IR, que está toda la serie está en Max, creo, y ahora está dando una serie médica que es brutalmente buena, me encanta, que se llama PIT, creo que es así. Y ahí van a ver, revisen, uno escucha y revisa, ¿no? Entonces, son series excelentes, son área de emergencia, no la paja que se ve, por ejemplo, en Doctor House, ¿no? Sino son series interesantes. Glaucoma agudo, también se utiliza en glaucoma agudo para disminuir la presión y en insuficiencia renal en la fase oligúrica a veces para generar, ¿no?, que haya mayor diuresis. Pero sobre todo se utiliza en neurocirugía en la presión intracraneal. Las contraindicaciones, obviamente, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca severa, va a congestionarlo más. El paciente con anuria tampoco, porque igual lo va a congestionar, porque la presión osmótica hace que mayor agua se vaya hacia la circulación general y el edema pulmonar. Siempre el manitol, el problema puede ser que generes congestión pulmonar. Y los efectos adversos más frecuentes, pues inicialmente generar hiponatremia, pero después ya por el efecto diurético osmótico puede generar hipernatremia. Siempre es así. El edema pulmonar en la falla cardíaca y la deshidratación son los efectos adversos más frecuentes. Muy bien, chicos. Entonces, acá está. Revisen esto, está bien bonito. Es básicamente como esto está este es un esquema del Goodman, que deben tenerlo ya, porque se lo recomendé en la primera parte, el Goodman 14, edición 14, y se los voy a volver a pasar el link para que lo vuelvan a bajar si todavía no han bajado el PDF del Goodman-Gilman de edición 14, que es la última, ¿ya? Bueno, probablemente a muchos tengan la 13 en español, pero siempre hay que tratar de utilizar la última edición. Acuérdense que el 13 es 2018, estamos hablando de 6 años. Más de 5 años en medicina es un crimen, ¿no? No, incluso con 2025 serían 7 años ya. Muy bien. Y acá un resumen, los osmóticos, mecanismo de acción, revisen los tiacídicos, inhibidores, aldosterona. Estos son los antagonistas directos. Estos son los dos, son los llamados ahorradores de potasio, antagonistas directos y los bloqueantes del sodio. Y acá, ¿cuál es el efecto sobre el suero? Que también se los voy a tomar, ¿ya? No se olviden, este es más o menos panorámico, ¿no? Acá está el córtex.
la médula exterior, la médula interior, el asa cómo está, dónde actúa cada uno, el grupo tiacídico, espirono y la acetazolamida. Muy bien. Espero que esté todo claro, chicos. ¿Preguntas, dudas? Doctor, tengo una duda. Doctor, no se escucha su audio. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ya? ¿Se fue hace rato o...? Sí, recién ahorita. Ah, ya, ya, disculpen. Ya, delegada, te decía, me pasa la lista de con los 69 asistentes, ¿ya? Por favor. Sí, sí. Y no sé si alguien me dijo que tenía una duda. Sí, doctor, tengo una duda sobre lo que había mencionado en los cívicos. En las indicaciones mencionó sobre la nefrolitiasis, ¿no? Y los litos, había mencionado que en calcio se le daba hidroclorotiazida y había mencionado uno más en el que se daba alopurinol. ¿Cuál era el otro causante de los litos? Ah, ya, los cálculos, ya. Lo que pasa es que los cálculos son de dos tipos. No, son de varios tipos, pero los más frecuentes son de dos tipos, ¿no? El cálculo de calcio es el 80% de los cálculos que se forman. Cuando tú tienes un cálculo que es de calcio, generalmente oxalato de calcio, entonces tienes la obligación de descartar que el paciente esté haciendo hipercalcemia por algún motivo. Si no hay hipercalcemia, su calcio sérico está normal, entonces generalmente la hipercalciuria, así se denomina, el exceso de calcio que está botando y formando cálculos es idiopático. Idiopático significa que no sé la causa, ¿ya? Entonces, a esos pacientes obviamente si descubres que es una hipercalcemia, la hipercalcemia más frecuentemente está asociada a tumores de la paratiroides, se opera y se corrige. Pero en la mayoría hacen lo que se llama hipercalcemia, hipercalciuria idiopática. O sea, no encuentras la causa. Entonces, la única manera de que no forme cálculos es darle un diurético de asa, perdón, un tiacídico. De esa manera, evita eliminar exceso de calcio. Acuérdense que el efecto adverso, ¿no? Característico de los tiacídicos es precisamente, ¿no? Uno de los efectos, digamos, es ¿no? En el caso del tiacídico es retener calcio en el interior y eso disminuye la excreción de calcio. El otro es cuando tú botas exceso de ácido úrico, la hiperuricemia. Cuando tú tienes hiperuricemia en el laboratorio no es una enfermedad. O sea, el ácido úrico normal está hasta 5,4 generalmente. Cuando tienes más de eso, tú no puedes decir, oye, tienes hiperuricemia, deberías tomar algo. ¿Pero por qué? La hiperuricemia recién se toma algo cuando uno hace enfermedad. ¿Y cuáles son las enfermedades que te pueden provocar hiperuricemia? Gota, que es hacer ¿no? La artritis por depósito de ácido úrico, o cálculos. Entonces, cuando formas cálculos de ácido úrico, que es la segunda causa, ¿cómo puedes evitar formar cálculos? Tomando alopurinol. ¿Ya? A eso te referías, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ya, ok. Entonces el alopurinol te va a evitar formar cálculos de ácido úrico. Entonces, indicación de uso de alopurinol, creo que lo vimos en el ciclo pasado, es precisamente, ¿no? Prevenir
la formación de cálculos renales y también prevenir el ataque de gota frecuente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, el próximo jueves coordinamos para la clase con el doctor Torres y van a ser 2 jueves seguidos con el doctor Torres y de ahí terminamos conmigo y viene el examen, ¿ya? El 2 de marzo empezamos los pasitos y de ahí no paramos durante 4 semanas, descansamos probablemente o de repente vamos a hacer 5 semanas seguidas y de ahí ya descansamos una y comenzamos, pero tenemos que aprovechar el tiempo y hay bastante material para revisar, ¿ya? Vamos a aprovecharlo ahora sí. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta adicional, que tengan una bonita noche y coordinamos para la próxima clase. Cualquier duda, escríbanme escríbanle a su delegada y que me la pase inmediatamente. Les agradezco, espero que se haya entendido. Espero que haya sido una clase satisfactoria para ustedes. Si algunos tuvieron la oportunidad de ver clases anteriores, no es lo mismo, ¿no? Yo no trato de nunca hacer todos los años lo mismo. Es diferente. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.